Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Coimaniaco. Y respuesta corta, no. Respuesta larga, empecemos con ello. El run espectacular de Spider-Man de Chip Zdarsky partía de la premisa de mostrar al personaje en un terreno más clásico, debido a que para ese entonces se encontraba con Parker Industries e historias más grandes en cuanto a alcance. Premisa que rápidamente abandona. Razón no criticable, particularmente no considero de mucha importancia las promesas, siempre y cuando el producto sea bueno. Pero en el caso de esta historia, no se da. Se puede dividir esta serie en tres secciones. La introducción, la cual contendrá la mayor dosis de comedia molesta, lo conmovedor, donde va lo de Jonah, Sandman y el 310, y por último, el resto, lo que nadie destaca y con razón. Los 5 primeros números son una masa de comedia, tramas poco tomadas en serio y en general uno demasiado relajado. Sí, está el estigma de que Spider-Man es un cómico, pero también se deben separar líneas. Spidey no es un Deadpool que no se toma nada en serio. En este caso, poco más y casi lo es. Aproximadamente el 90% de sus diálogos y situaciones son en pos de la comedia. Nada malo cuando puede estar con Johnny, pero frente a Fisk, ¿proteger a su hermana de Shield? No, debo salir con alguien a quien apenas conozco. Quien, dicho sea de paso, para darle una considerable participación en un inicio, se siente extraño ya que desaparece rápidamente. Hay un momento donde no deben llamar la atención y lo que hace es hacer un stand-up. Las situaciones cómicas tienen su momento, lo cual si bien logra balancear algo mejor eventualmente, aquí queda demasiado intrusivo y molesto. Además de que constantemente se degrada al personaje. No es el caso de reírnos con él, es un caso de reírnos de él. ¿Y qué hay de la historia para solo enfocarnos en este apartado? Bueno, este apartado hace que el protagonista se vea bastante relegado y molesto. Además, respecto a la historia, es una que va de a poco. Más que todo son planteamientos respecto a unos celulares y al regreso de Teresa. El primero abrirá una trama sobre unos aliens que llevará a soluciones más alocadas, mientras que lo segundo es algo completamente innecesario. ¿Por qué seguir reviviendo un elemento que nunca debió considerarse para Spider-Man? Y sí, me refiero al tema de padres agentes, hermana agente. Se supone que Spider-Man es la representación del hombre común. Ok, hicieron el mal retcon en su momento, pero no pasaba de ser un hecho curioso que no afectaba directamente, ya que sus tíos fueron sus figuras paternas. En este caso ese fantasma vuelve a rondar con Teresa, y en este caso para confirmarlo. Ok, ya, tenemos hermana agente. Supongo que esto variará en algo la dinámica con Peter y no. También la saca fuera del mapa al final haciendo que se entregue a las autoridades. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Dar revelaciones por el hecho de querer darlas? Además, a lo largo de la historia, Teresa no es un personaje interesante. Se limita a ser un estereotipo de agente y ya. Lo único que quiere que te interese es si es o no la verdadera hermana de Peter. Con eso puedo resumir lo que son los dos personajes principales a lo largo de este run. También introducen a Mason como el hermano de Tinkerer, pero una vez pasado cierto número, se torna más que evidente su rol. Pasado el número de Jonah, del cual hablaré en un momento, entramos a la segunda etapa. Persecuciones, aliens y viajes en el tiempo. Sí, clásico del Spider-Man tradicional. Valga verdades, volver a hablar de los personajes sería repetirme. Si bien se reduce un poco el exceso del Spider-Man parlanchín, en unos momentos regresa, y sigue igual de intrusivo. Y respecto a Teresa, se resuelve el misterio y ya. Hablando de las historias subsecuentes, el más buscado es eso, una persecución en contra de Peter y Teresa, donde Jameson está de sobra, y Teresa sigue igual de poco interesante. Todo esto solo sirve para dar paso a la gran trama del Tinkerer, la cual es Aliens. Si hay algo que rescatar, es la batalla final donde Spider-Man inspira a Riri, pero salvo ello, lo demás es bastante regular. ¿Por qué digo esto de regular? El tema es que al ser una historia relativamente simple, o que no toca algún tema, y con un protagonista que varía entre lo molesto a heroico en breves momentos,
hace que éste decaiga. Porque valgan verdades, intento número tal de destruir el mundo sin una tensión propia en los personajes, ni siquiera nuevos, no es interesante. Esto conduce a la historia de Amazing Fantasy, la cual es solo ver a Peter arruinar su propia vida. Ok, obviamos que Peter puede ya tener experiencias con el viaje en el tiempo. ¿En serio tenemos que soportar verlo siendo molesto sin importarle cuánto puede abrumar esto a su joven versión? Al final da una reflexión sobre cómo trataba de arreglar su vida, ya que después le pasarán tragedias. Pero nunca se sentó a hablar ni un momento con él sobre ello. Lejos del impulsivo, me parece que la versión joven es más madura. Y lo peor de todo es que para los personajes esto no debería importar. El Doctor Doom les informa que su viaje no afectará nada. En ese caso, ¿por qué se interesan en lo que pueda pasar? ¿Y por qué no se enfocan directamente en la búsqueda del Tinkerer? Y de saber que si afectan al universo es peor. ¿Por qué irrumpir tan forzosamente? Peter sabe que sus villanos regresan con fuerza. Entonces, ¿dejó que sus villanos tempranos vean a una versión más experimentada para que lo analicen? Esta historia solo sirve para confirmar que Teresa es hermana de Peter. Agregado que ya mencioné porque es innecesario. Y abrir otra historia relevante con un futuro distópico. Con ello, tratan de hacer un énfasis en por qué Spider-Man es necesario. Pero, ¿era realmente necesario? Jonah había cambiado su percepción lo suficiente, y para ello, mejoras una conversación al estilo de la primera revelación durante Back in Black. Porque después de eso, No More es el típico futuro con gobierno autoritario y resistencia. Solo que en este caso ni siquiera hay un conflicto. El Peter de otro universo acepta que debe ayudar a la primera. Un poco de ver cómo cada conflicto le estuvo golpeando hasta este punto de ebullición. Remordimiento de no aceptar la responsabilidad. No, hay que regresar con los aliens ya. Ni siquiera es interesante el juego de los cambios en el nuevo mundo. Es lo mismo. Finalmente, la resolución del conflicto con Tinkerer, si bien trata de resumirse a un conflicto humano con Mason, desconfiando de la humanidad por todo lo que ha pasado, no sirve, ya que de primeras, durante toda esa historia, al villano solo lo han reflejado en ese papel. Solo en un momento se menciona que perdió a quienes quería, y luego eso cobra importancia al final, solo para resolverlo todo. Trata de hacer un callback al momento con Jameson, pero repite el mismo error. Demasiado énfasis solo para justificar las decisiones. Al final se siente bastante innecesario para un conflicto del que se pudo reducir la escala. Su núcleo pretende ser un conflicto humano, pero se tuvo que pasar por momentos fuera de lo humano. ¿Por qué no? El viaje en el tiempo no era necesario. Redundar en la fortaleza del héroe tampoco, cuando el enfrentamiento contra las primeras máquinas ya hacía eso. Y así esta etapa y toda esa historia, que es casi el 90% del run, termina sin pena ni gloria. Por último, entramos a la sección más aclamada, el lado conmovedor. La cena con Jonah, la historia de Sandman y el 310. Miren, la cena con Jonah es un número bastante curioso. Es una especie de descanso entre lo que va a seguir, pero diferente artista, narrativa con demasiado énfasis en Jonah y la gran revelación. Casi parece que fue hecha adrede como one shot para generar impacto entre los lectores. No está mal querer hacer eso, pero se siente un tanto desconexo de lo que pasa, ya que después seguirá todo lo de los espías y aliens. La conversación que se promete no pasa, y se hace uso de momentos conmovedores para tratar de justificar dicha decisión, que más que nada es arbitraria. ¿Esto quiere decir que el momento es malo? Tampoco. No es del todo natural y no tiene el seguimiento apropiado, pero al menos se deja leer. Uno entiende el conflicto entre ambos, salvo que Jameson aún tiene a su hijo, y han habido peores situaciones con familiares cercanos a Peter donde no les reveló su identidad. Vamos, que hasta ahora la tía May sigue sin saberlo, y eso que su conversación sigue siendo canon. La historia de Sandman es una que con un solo número bastaba, o sin incluir al Sandman del futuro. Un momento personal entre ellos respetando los últimos momentos de su rival bastaba y sobraba. La acción provenía de flashbacks de sus peleas y listo. Mas cuando aparece su versión futura, se convierte en otra historia más. Ahora el plato fuerte.
El ganador del Eisner, Spectacular Spider-Man 310, es buena. Sí, una historia conmovedora que apela a lo que es el héroe. El temita es que ya hay varias. De las más recientes que puedo mencionar es Lo llamaremos Ben, Amazing 801, las historias de Amazing Fantasy 1000 y Spider-Byte, las cuales están al nivel de esta misma. Y entiendo cuál es la gracia de este número en específico, uno más explícito en torno a la opinión de los ciudadanos respecto a Spider-Man. Se pueden ver personas que no les agrada, otras que sí, y otras indiferentes, generando un contraste y un entendimiento del por qué hace eso sin importar la opinión pública. Además de sentir vivo al público, aunque es un tanto obvio por qué puede destacar más. Y la respuesta se refleja en el manejo del optimismo. Para esto comparémoslo con el 801, cómic paralelo a este. De hecho, en momentos destaco más al número de Amazing. Te permite conectar un poco más con la familia de aquel que Spider-Man salva y deja el mismo mensaje. La diferencia es que en Espectacular el héroe pierde. Y denota nuevamente optimismo, pero esta vez dentro de la pérdida, y cómo inspira a seguir adelante. Particularmente siento que estos dos elementos son los que hacen más distinguible este número en particular, mas nuevamente lo considero al mismo nivel que el resto de historias anteriormente mencionadas, y eso no es relegarlo, sigue siendo un buen número y lo mejor de su run, aunque no fuera difícil. Desearía decir que Spectacular Spider-Man de Zdarsky fue una agradable sorpresa, pero salvo dos números, es una serie que cae demasiado en el tropo de Spider-Man tonto y molesto. Las historias no solo son mal llevadas y se desapegan bastante de lo típico de Spider-Man, sino que rescata elementos que nunca debieron salir a colación nuevamente. Teresa es un personaje muy poco interesante, tanto que lo único destacable es ser la hermana de Peter y ser una espía. Más allá de eso, no sabemos nada de ella. La revelación con Jonah es un tema que está puesto para generar impacto y no porque la historia lo necesite. Tanto así que Slott y Spencer supieron llevar mejor esto. Uno mostrando cómo puede arruinar todo y repercutir el hecho de que sepa esto. Y el otro con una conversación que debieron tener desde un inicio. Después de eso es un run con una historia poco atractiva que sirve como excusa para ver momentos cómicos con momentos donde se denota un poco del clásico héroe. Momentos puntuales donde ya es tarde. Spectacular Spider-Man no es de lo mejor del arácnido en los últimos años. Es un caballo de solo dos trucos, y solo uno es realmente bueno. Y en lo personal, después de posponerlo mucho, la espera no valió la pena. Y hasta cierto punto me sorprende por qué es tan alabado, lejos de esos dos números en específico. Ok, ahora qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el cómic? Ya saben, si están en contra de mis puntos, son bienvenidos a contraargumentarme. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.